Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio de Experiencias AMG. Tenemos una invitada muy especial. Entonces, Camila, por favor, te podrías presentar con todos, contarnos un poquito de ti. Claro que sí. Bueno, hola a todos, mi nombre es Camila Franco, soy médica general egresada de la Universidad CES en Medellín. Me gradué en 2019 y me presenté este año al match, hice match en cirugía general en University of Texas Medical Branches en Galveston. Ok, entonces, pues esa es la noticia que todos queremos recibir eventualmente, todos los que estamos en este camino. Y tú ya que estás, por decirlo así, del otro lado, la idea es que durante estos siguientes, no sé, 40, 50, 60 minutos nos cuentes todo lo que te gustaría haber conocido antes de iniciar este proceso. Entonces, mi Claro que primera sí. pregunta como para descomponer todo esto es, ¿por qué Estados Unidos? ¿De dónde, cuándo comenzó como este servicio allá? ¿Por qué? ¿Qué piensas al respecto ahora? Creo que tiene como dos partes la respuesta. La primera es que desde el colegio me gustaba mucho Estados Unidos. O sea, desde el colegio apliqué para estudiar en Estados Unidos. Iba a estudiar otra cosa, pero igual apliqué, me iba a ir, hice todos los exámenes. Tenía el cupo en la universidad cuando decidí que iba a hacer medicina, y ahí como que cambió la cosa un poquito. Vi que medicina acá era súper bueno, era un poquitico más corto, obviamente era más económico que en Estados Unidos. Entonces decidí quedarme acá, pero desde siempre, desde que empecé medicina, sabía que en algún punto me iba a ir. Entonces es una parte y la otra parte va con el lado de la investigación. Siempre me ha gustado mucho, me llama la atención, creo que soy muy curiosa, me gusta preguntar muchas cosas y tener dudas y resolverlas. Y para poder hacer eso, la investigación está como muy bien fundamentada ya, que desafortunadamente es algo que todavía nos falta un poquitico más por hacer acá. Mm, sí, es cierto. Ok, entonces era más por el lado de uno, ya siempre tenías como claro el terminar allá y lo otro, pues allá sí realmente en investigación comparado con países de Latinoamérica sí nos llevan mucha experiencia y mucho, pues en general mucha, sí, experticia, por decirlo así. Entonces tú ya tenías esto claro. ¿Cómo comenzaste a prepararte? ¿Cómo es el proceso? Esto de los steps al principio es un poco abrumador. Entonces tú qué tan temprano comenzaste a prepararte, en qué orden los hiciste, cómo manejaste la cosa. La verdad, yo fui súper como precoz en el tema, siempre he sido como muy intensa con todo, entonces era muy difícil para mí, así estuviera muy chiquita en medicina, como quedarme quieta, sabiendo que tenía tanto para hacer en un futuro. Entonces, desde que entré a la universidad, sabía que tenía que hacer steps y sabía que tenía que irme de intercambio, pero la universidad solamente nos deja irnos de intercambio como en quinto año. Ujú. Entonces, como que planeé todo para que en quinto año me tirara al vacío, por decirlo así. O sea, en quinto año hice rotaciones, en quinto año hice el Step 2 CS, Ujú. apenas terminé las rotaciones, y, y ya después terminé como la primera parte, ya en internado. Me volví a ir otra vez lo máximo que me dejaron en la universidad. En internado ya sabía que tenía que irme para el propósito de conseguir research, porque pues quería una especialidad quirúrgica y quería un puesto categórico. Sí. Entonces, en último año me fui a conseguir un puesto de research más que todo. Y ya cuando terminé, me gradué, hice el Step 1 ahí mismo, empecé research, hice el 2CK y el 3 mientras estaba haciendo research. Y como ya tenía el CS, pues no tuve todo el enredo que muchos han tenido este año, desafortunadamente. Sí. Entonces tú hiciste el step uno después del CIES. Sí, Daniela también hizo algo como parecido. ¿Tú En crees el CES, que fuimos hacerlo 5. así lo recomiendo? Por ejemplo, para las personas que están viendo esto, digamos, del CES o con un currículum que es parecido, que tienen la oportunidad de irse a rotar allá antes de X, Y o Z, ¿crees que es útil, digamos, cuando vayan a hacer esta nueva versión del CIES, hacerlo así? Me pareció súper viable. O sea, yo estaba muy asustada. Obviamente fuimos un grupo del CES, fuimos, como te contaba, como 5 o 6, que dijimos, nos inscribimos y vemos qué pasa. Ujú. Afortunadamente acá en Colombia desde muy chiquitos tenemos experiencia con los pacientes, entonces sabemos interrogarlos, sabemos cómo leerlas, todo lo clínico que ellos nos muestran. Sí. Entonces eso era como un plus. Lo que teníamos que hacer era adaptar todo ese conocimiento que teníamos a una estructura americana y adaptar todo nuestro vocabulario a una estructura médica americana también y poder escribir. Entonces, en realidad, para el CIES, yo, te soy honesta, lo estudié un mes, no estudié más para el CIES Súper y lo poquito. estudié con casos clínicos con una amiga. Pues, digamos, todo el día haciendo casos Pura clínicos una con práctica. la otra, solo practicando. Leímos como los libros, leímos unas materias que teníamos que saber y lo hicimos. Y ya después, más adelante, digamos, ahorita que me iba a presentar, independiente pues de todo el enrollo que pasó con todo lo del CIES, así el CIES hubiera continuado, creo que fue una bendición haberlo hecho antes porque me quitó mucho estrés para el Step 2 CK y para el 3 y Ujú. al final cuando tú presentas la aplicación es un poquitico más fuerte.
Entonces, si uno Claro. lo puede hacer chiquito y lo puede hacer temprano, lo volvería a hacer igual, la verdad. Ok. Y si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas acerca de aplazar un semestre antes de irse a rotar allá? O sea, por ejemplo, aplazar, no sé, tu universidad cuando terminará básicas, pero digamos que cuando termine básicas o un par de años después de que termine básicas, aplazar un semestre, hacer el step 1 y después si pones a hacer esto, que es algo como muy frecuente. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, con respecto a otro step que no sabe el uno, no creo que sea una idea. O sea, si es, por ejemplo, para un 10, para un 2 o para... No, eso no. Para el uno, tengo una de mis mejores amigas que hizo eso, por ejemplo. Ella aplazó en tercer año y aplicó, le fue súper bien, hizo match también este año. Entonces, como que tengo una experiencia muy cercana a eso. Yo lo hice como te conté cuando terminé. Para mí fue más sencillo estudiar para el Step 1 una vez hubiese terminado, porque Mm, habían temas del Step 1 que al menos en mi currículo de universidad tú no ves hasta que estás muy grande. sí, Y sí. aún así, digamos que tú los ves cuando estás chiquito. Hubo muchos temas que yo fundamenté en internado. O sea, gine para mí fue internado, por ejemplo. Ortopedia fue internado, anestesia fue internado. Y dicen que el STEP 1 es de básicas, pero tú lo vas a hacer y tiene muchas preguntas que tú Mm. puedes resolver o al menos tener pistas por las clínicas. Es Entonces, que, para mí fue sí. más sencillo haberlo estudiado y sacar un buen score después de haber visto todo. Dime si tú opinas lo contrario, pero yo siempre he creído que cuando dicen que es de básicas, se refieren a que la pregunta final es de básicas, pero Ujú, casi siempre lo que está arriba es netamente clínico y uno tiene que, o sea, si la cancha, como la experiencia clínica que uno tiene es invaluable. O sea, todo lo que yo aprendí en internado, total. lo mismo que tú, no lo hubiera hecho de otra forma, honestamente. O sea, solo con las preguntas de onco, por ejemplo, no Hmm, había, o sea, no hubiera habido forma que yo lo hiciera sí, chiquita. Pues creo que lo pude haber hecho, pero no hubiera sacado lo que saqué sin duda alguna. Pues sí. no, no hay forma. Facilita el proceso, ¿cierto? O sea, porque ya tienes Y muchos más facilita cosas. mucho el estudiar, Sí. porque una cosa es cuando tú estudias algo que ya te sabes y lo estás repasando, y otra cosa es cuando tú lo estudias de cero y hay Hmm. materias que son muy abstractas. O sea, entender oncología o inmunología de primera vez toma tiempo. Entonces, al menos como para mi forma de aprendizaje y mi forma de estudio fue más sencillo ya haberlo visto. Ok, ok. Entonces, yéndonos un poquito más específicos, consejos, ¿qué consejos tienes, qué consejos aprendiste para la gente que está en este momento preparándose o se quiere preparar próximo para el Step 1? Recursos, horario de estudio, ¿hay alguna cosa que te gustaría compartir? Con respecto al Step 1, que en realidad es como el más miedoso de todos para todo el mundo, creo que es muy importante ser organizado. O sea, es un tiempo, periodo de tiempo, lo que sea que te demore, sean 6 meses, sea un año, sean 3 meses, que va a ser muy duro. Es un periodo de tiempo en donde uno dice no puedo más y en donde uno creía que ya había estudiado todo en la carrera y se viene a dar cuenta que no, que Mm. esto es otro nivel de estudio. Esto es como entrar, no sé, al juego en modo leyenda, por decirlo así. Me Entonces, encanta esa referencia. entonces, creería yo que es muy importante ser organizado para que tengas tiempo para hacer otras cosas. Porque, digamos, en mi opinión, yo empecé estudiando súper intenso todos los días. Yo siempre he sido como muy nerda, muy juiciosa, muy metida en el estudio. Pero mis puntajes idealmente empezaron a subir. Yo súper bien contenta. Pero después, como de 4 meses, cayeron. Y cayeron muy brusco. O sea, fue un gap como de 30 puntos. Y yo ya iba a hacer el Que va. examen. Entonces yo dije, listo, hice un examen, hice un MBMI, me fue mal y yo dije, no, nada, es uno, estoy estresada. Hice otro a los 4 días, me fue peor. Entonces yo dije, no, o sea, esto no es el MBMI, esto soy yo. Y ¿Puedes ahí darnos como descubrí puntajes que para darnos la idea de cómo estabas? sí, de una. Yo el primer MBMI que hice, saqué como 230 Ujú, en el primero que hice, pero igual ya llevaba un periodo de estudio, o sea, no lo hice ujú. a ras. Ojalá, eso es como un meme, pero no. Ya llevaba un periodo de estudio. Después, como a los 3 meses de ya seguir estudiando, eso era como el cuarto mes en total de estudio, hice el otro, que 245, y ok, estoy bien, o sea, Súper estoy bien. bien, Sí. estoy bien. Si estudio otro mes más, puedo sacarlo y puedo hacer el examen, que era pues lo que te estaba contando que tenía Sí. planeado. Y empecé, me estudié otro mes derecho sin un solo día de descanso, hice un MBA y saqué como 221, que te dije que No, qué caí. estrés, me imagino. Y hice el otro como a los 5 días, 4 días, y Ajá, saqué como 220. Fue con una diferencia como de unos puntos. Pero ajá. fue un choque muy bravo porque yo ya tenía fecha del examen, ya tenía vacaciones después del examen. Yo dije, esto es diciembre, termino, El ¿no? examen a cuántos días lo tenías? El examen lo tenía programado a las 2 semanas, 2, 3 semanas. Uy, no. ¿Y qué hiciste? Entonces yo dije, no, o sea, yo dije, no.
este es mi sueño, yo lo quiero y yo no puedo darme el lujo de hacer este examen, y es uno de los consejos más grandes que les doy a todo el mundo: no hagan el examen si no les está yendo bien. O sea, no hagan el examen pensando que en el examen les va a ir mejor. No, el examen les va a ir como les está yendo. Entonces, porque he visto mucha gente que se lanza pensando que le va a ir mejor y le va mal y ya no tiene cómo repetirlo. Mm. Entonces yo dije, no, alto, alto ahí. Me tomé una semana y media que no hice nada. Me sentía súper mal todos los días. Yo decía los libros, pero no hice nada, ni siquiera abrí World. Ajá, Y empecé a estudiar otra vez, pero dándome todos los domingos libres. sí. Entonces empezaba con el mismo horario que tenía, era más o menos 7 de la mañana, empezaba a estudiar, iba derecho hasta las 12. Primero empezaba con preguntas de UWorld, hacía entre, ¿qué? Inicialmente 40, ya después terminé haciendo 80, 90 al día cuando no estaba como más acostumbrado. Repasaba las preguntas, almorzaba y terminaba de repasar si me faltaban preguntas o cogía temas en los que estaba mal. Los Ujú. temas en los que estaba mal los volví a repasar. Entonces, si estaba mal en inmuno, repasaba inmuno de todo, desde patología hasta fisiología, hasta anatomía, todo lo Eso lo repasaba hacías por inmuno. la tarde, la repasada. Por la tarde. Sí, Ok. sí, sí. Sí, ¿Y porque intenté repasabas hacer más o menos preguntas por la cómo, tarde. cómo repasabas? Cuando ya estaba como tan adelante, repasaba con los libros de Kaplan. Yo hice el curso de Kaplan Live. Para personas que les sirve tener un profesor enfrente, como yo, fue muy útil porque me acordaba cuando el profesor decía ciertos chistes, cuando se movía de tal forma, y así fue que respondí muchas cosas. Si hay personas que no son como así, son más auditivas, pues eso de pronto no será la mejor idea. Pero hice el curso cuando estaba en Miami en agosto, y ya en enero, que te estoy contando, después del descanso, empecé a repasar, releyéndome como cositas. Entonces me releía Euro, toda la sección de Neuro, por ejemplo. Bueno, Sí. Neuro eran 2 días porque Neuro es larguito, pero Cardio me lo leía todo en un día, y leía toda la anatomía de cardio, patología de cardio, fisiología de cardio, pues como todo lo de los libros de Kaplan. Sí. Obviamente haciéndole mucho énfasis a las cosas en que yo sabía que me había equivocado más de una vez, más de 2 veces. Mm. Y cada día de la semana tenía un tema. Entonces era como cardio, astro, renal, inmuno, y tenía un día misceláneo, y el día misceláneo era como cualquier tema que Sí, como sí, que sí. había estado penando o que no Ujú. había podido terminar de estudiar, y tenía otro día que era memoria. Entonces, para el día de memoria intentaba repasar como daticos de micro, daticos de patología, de fármaco, aparte de las cue cards, porque hice cue cards de fármaco, por ejemplo. Y uno de los consejos que me dio uno de mis profesores en Kaplan, que en realidad ha sido de los mejores consejos yo creo que me han dado, es hacer el deck de cue cards, y cada día antes de dormirte repasas 20. Las 20 las repasas 2 veces y las pones en como que al lado de la mesa de noche. Te despertás y las repasas otra vez. Cuando repases esa mañana, clasificas las cartas. Entonces tienes un green pile, un yellow pile y un red pile. Entonces, en el pile que tú te las sabes de memoria, o sea, que ni siquiera tienes que mirar nada, verde. En el pile que estás como más o menos, como que de pronto dices cositas, pero no todo, la cue card, amarillo. Y en el pile que no sabes nada, el rojo. Y el rojo lo vas a repasar, el pile lo rojo lo repasas más o menos 2 veces a la semana. El amarillo una y el verde cada 2 semanas. Y Ok. así fármaco entró solo, la verdad. Entonces Sí, creo es que la que sí, repetición espaciada es algo mágico, de es la verdad. mejor de la técnica. ¿Nunca intentaste Anki? Intenté Anki y no se dieron las cosas. ¿No? ¿No te gustó? Eh, no sé, me sentí como, el sistema no me capturó. Yo soy muy visual, a mí me encantan los colores, me encanta que me cuenten historias, por eso funcionó muy bien con Sketchy para mí. Para mí, yo hice micro, fue de Sketchy, nunca abrí un libro de micro. Ujú. Pero Anki era como todo gris, como todas cartas, y yo no sabía quién las hacía, y para mí el hacer la carta era la mitad del Ah, estudio, pero tú porque no el otro no las hacías tú misma en Anki. es que cuando las hacía no les podía poner colores y dibujitos, y si tú ves mis cartas son Sí. muy graciosas, pero todos mis cuadernos también son como dibujos, flow diagrams. Pues no es una carta que tenga un párrafo escrito. Si yo veo un párrafo, no hay forma, el párrafo no va a entrar. Ok. Entonces por eso es que Anki se me dificultaba, o sea, para hacer un diagrama en Anki, no, Sí, eso era Anki muy duro. solito es, yo cuando los primeros meses que usé Anki, yo también dije, esto está como muy feo. Después aprendí que hay un montón de como plugins que uno le puede poner, que lo hace más bonito y uno puede ponerle colores y qué tal, pero eso lo aprendí mucho después. Pero, No ok. sabía, por ejemplo. Entonces, para ver si entendí bien, bueno, y una última pregunta. Entonces, te tomaste tú tenías programado el examen para 2 semanas. Dijiste, no, la veo difícil. ¿Cuánto tiempo lo prolongaste? Me moví 1 mes y medio. Mes y medio. O sea, en total Sí. tenías 2 meses más para estudiar. Y durante esos dos Sí. meses, tú te dedicaste por la mañana, básicamente preguntas,
por la tarde repasada de cosas que tú ya tenías como identificadas difíciles, ya tenías como tu horario de cosas de memoria, cosas de este sistema, otro sistema, otro sistema, y eso fue lo que hiciste. Sí, pero, o sea, digamos, yo sé que empecé con preguntas desde el primer día. Hice preguntas y sacaba 20% en New World y era terrible. Pero Ujú. desde el primer día hice preguntas, lo que cambió fue por la tarde. Por la tarde ya en esos momentos yo repasaba, por la tarde al principio leía los temas, porque sí me leí los temas una vez enteros. Sí, ok, ok. ¿Y qué pasó durante esos 2 meses? ¿Cómo fueron tus puntajes? Y bueno, paré de, como te dije, me tomé las vacaciones como de diciembre, entre comillas, una semanita. Ujú. Otra cosa es que volví a mi casa porque ya había terminado el curso, o sea, el curso era de agosto a diciembre. Entonces volví a mi casa en Medellín y empecé a estudiar. Obviamente empecé a estudiar como con más orden, como con más determinación y dándome un día libre que en realidad es una diferencia gigantesca. Y no sé si fue el día libre, no sé si fue el orden, no sé si fue que tuve amigos que me apoyaron mucho y que me enseñaron como los métodos que ellos estaban haciendo, o el hecho de que ya estaba en la casa, que estaba con familia alrededor, que no tenía que hacer la lavandería, que la comida era rica, o sea, cosas que uno descuida cuando está afuera, Sí, que sí. ya de ahí en adelante los puntajes empezaron a subir y nunca más fue un 220, gracias a Dios. Entonces empezaron a subir otra vez en los 240, después en los 250, mediados de 50. Mi último U-World Assessment fue un 262, ¿Y, que fue y como el te puntaje gustaría más alto que compartir, saqué. y te gustaría compartir tu puntaje del Step One en sí? Sí, no tengo problema, saqué 250. Muy bien. Fue el compendio de todos mis NBMEs. Desde el primero, desde los malos y desde los buenos, fue muy, 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 o sea, si tú sumas y haces el average, fue Tal demasiado cual. preciso, O sea, así tan, ok. casi que tal cual. Y es un excelente puntaje. Es como el punto, como uno siempre quiere decir 250. O sea, si uno sale a 250. 250, uno siempre dice es un excelente puntaje. Entonces, creo que la moraleja para los que están escuchando, que yo también, a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú dices, es que a veces tomar un paso para atrás es necesario para tomar dos adelante. Que a veces uno por seguir dándole y acercarse más a esto como una carrera y no como un maratón, Ujú. el rendimiento literalmente baja. O sea, como tal cual a ti como te pasó. Entonces, creo que eso se la servirá a muchos y realmente yo, cuando yo comencé, yo no sé si tú lo viste distinto, nadie me decía eso. O sea, todo el mundo hablaba de recursos, pero nadie hablaba de tomarlo con calma, de tus días libres, o sea, realmente nadie. Y era muy frecuente quemarse. Yo no sé si tú viste algo así cuando estabas con tus compañeros. Lo vi mucho, vi muchos compañeros que prolongaban y prolongaban y prolongaban y como que se fueron en una cadena, como un círculo vicioso de prolongar. Vi mucho que también cada quien es muy diferente, entonces yo tenía compañeros y tenía amigos, pero en realidad jamás hice el mejor consejo también para darle a alguien, jamás comparen puntos, jamás comparen scores o NBMEs Mm, o número de preguntas o cuánto sacan en UWorld, porque UWorld es una herramienta. O sea, UWorld está para que lo saques malo, literalmente, y aprendas de sacarlo malo. UWorld no está para que sea tu puntaje final ni nada por el estilo. sí. Entonces creo que es verdad, o sea, como dices, con orden, porque necesitas estar ordenado para poderte tomar un día libre, pero también muy consciente de que tu cuerpo no es una máquina y que es una carrera muy larga, que no te puedes quemar de un día para otro o en 1 o 2 meses porque después no vas a dar abasto. Totalmente, totalmente. ¿No? Y hay algo que tú dijiste que creo que es importantísimo enfatizar y es de no compararse porque esto yo lo veo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo alguien me escribe, no, estoy sacando tanto porcentaje en New World y mi otro compañero está sacando tanto lo que uno tiene que entender es lo que tú dices, o sea, si yo comencé a hacer New World después de leer quién sabe cuántas cosas, después de hacer quién sabe cuántos bancos y lo estoy haciendo 2 meses antes de hacer el examen, obviamente mis porcentajes van a ser gigantes, pero si yo lo comencé a hacer desde el primer día, que yo también creo que eso es algo muy, pues que sirve mucho para la preparación, los puntajes al principio van a ser muy bajitos. No son cosas comparables. Sí, completamente de acuerdo. Eh, algunos consejos para Step 2 y que Step 3 como ya para terminar este ciclo de USMLE? Para el 2CK es que es posible hacer research. Yo sé que muchas personas lo han hecho a la misma vez, pero también hay muchas personas que me lo preguntan. Y en realidad es muy posible, o sea, es un examen que si uno lo hace ahí mismo después del Step 1, te ganaste mínimo Mm, 2 meses de estudio, porque sí. muchas cosas del Step 2, o sea, cada examen coge un poquitico del anterior. Mm, Entonces, tú tienes eso claro, el Step 2 lo puedes estudiar rápido, lo puedes estudiar en medio tiempo del día, pues como haciendo part-time en trabajos o en investigación, en cosas así. Nada, que es posible, pero que también es lo mismo, o sea, estudiar, ser juicioso, ser ordenado,
yo solamente utilicé UWorld, en realidad. Creo que solamente leí un libro de Kaplan y fue porque Gine me dio un poquitico duro en su momento, pero solamente utilicé UWorld y Mastering the Boards y ya. No hubo como más recursos ni más compras, porque también pues uno tiene que pensar como en la parte de costo Mm, efectividad ya para ese momento. ok. Y para el este 3. El 3 es un compendio. El 3 es el uno, el 2 juntos, más bioestadística que funciona como con vía propia. O Entonces, sea, no es como la misma bioestadística de epidemiología los otros dos. no, es más, es distinta. O sea, te ponen más Ajá. como posters diciendo como, tal droga, y te ponen una gráfica de tal droga, como advertising de ciertos medicamentos. Y Ah, uno ok, lo lee y uno ok. es como, ok, veamos el advertising. Veamos la letra chiquita, que es lo que uno no ve en Sí. los otros exámenes porque se lo dan. Entonces, el 3 tiene un componente de bioestadística que es un poquitico más profundo. Son muchas más preguntas. Tiene el componente que es de clinical, pues de clinical cases. Para eso utilicé CCS Cases, que es una aplicación que tú bajas de Google y fue súper útil porque en CCS Cases de Google a ti te dan un score y a ti te dicen en qué te equivocaste, mientras que en New World, porque también hice New World del 3, tienes como unos casos que tú puedes hacer, pero no te dan score. Mm, Entonces uno como que queda en las mismas, uno no sabe si le fue sí. bien, si le fue mal o qué. Entonces para el 3 recomiendo a ojos cerrados el CCS Cases, Oh, ok, ok. Básicamente preguntas. básicamente preguntas. Listo. Entonces, tú hiciste, mientras hacías todos estos steps, tú también fuiste construyendo tu hoja de vida, toda la parte de investigación, rotaciones y eso. ¿Qué comentarios tienes así como iniciales? Como qué tan importante es. Mucha gente, por ejemplo, se pregunta, ¿será que si yo por alguna razón no puedo ir a rotar allá, no puedo hacer match? ¿Será que si no logro conseguir un puesto de investigación allá formal, no hago match? ¿Qué piensas al respecto? Creo que no hay una sola cosa por la que tú no hagas match. O sea, a menos de que sea una red flag enormísima. Creo que todo es una mezcla. De verdad que no den la hoja de vida por sentado y no den la hoja de vida de Colombia por sentado, que fue lo que vi en algunos casos. Yo sé que empecé en la universidad, eso era, pero es porque a mí la verdad me gusta, pero sé que hay algunos que no les gusta, pero igual háganlo porque les sirve para la hoja de vida. Entonces ya presidenta de la clase, yo era presidenta del grupo de medicina, yo de todo lo que había me metía, a Mm, todo, de verdad. Yo no me puedo quedar quieta. Y entonces participé en congresos, hice congresos, hice brigadas, me fui para todas partes de Colombia, expuse en congresos colombianos. Entonces a todo lo que había me metía, así no fuera cirugía, yo me metía. Y llegó un punto en cuando estaba haciendo la hoja de vida que muchas de mis cosas fueron de eso, porque cuando tú empiezas los steps, tú estás súper centrado en los exámenes y en los números, y tú como que dejas caer un poquitico la hoja de vida porque no tienes tiempo para hacer tantas cosas a la misma vez. sí, Entonces mi hoja de vida principal se construyó con Colombia. Obviamente la parte de work experience de las rotaciones que hice en Estados Unidos fueron importantes porque pues es lo que les dice a ellos que sé funcionar en su ambiente y eso es algo que si lo pueden hacer, háganlo. Es una gran oportunidad no solo para ponerlo en la hoja de vida, sino para conseguir cartas de recomendación y para conseguir gente que más adelante llame por ti y ponga la cara por ti y te defienda y pues they promote you. sí. Entonces, eso es lo más importante de las rotaciones. O sea, yo la rotación no fui a hacer cirugía porque pues yo miraba. En muchas solo fueron observerships, en muchas solo miré, pero los vínculos que crearon y los vínculos que quedaron de esas rotaciones fueron lo que, el momento en que yo empecé a entrevistar, la razón por la que me llamaban. Y en muchas entrevistas me dijeron como, ven, tú conoces a este doctor, ¿por qué? ¿Qué hiciste con él? ¿Cómo te fue? Entonces era muy de nombre y me decían el nombre del doctor y me decían, ve, ¿y Mm, ya dónde está él? Y uno es como, uy, aquí esto tuvo como algo que ver. Lo vieron en una mm, carta de recomendación, vieron que fue mi mentor en la hoja de vida. Entonces, en hoja de vida, básicamente, como para hacerte un resumen, no descuiden la hoja de vida de Colombia, métanse en cosas en Colombia también, porque les van a preguntar muchas cosas de acá. Todo lo que haya raro en la hoja de vida, o nuevo, o interesante, les gusta un montón. Y todo lo que sea de poblaciones vulnerables, nosotros en Colombia somos en general una población vulnerable, les llama muchísimo la atención porque ya la medicina está tomando como un cambio en cuanto a la medicina global. Entonces quieren médicos que también sepan cómo funcionar en esos ambientes, y eso es un beneficio que nosotros a veces no vemos porque solamente nos queremos ir a donde está todo, que es Estados Unidos. cierto. Ok. Ese tip está bueno. Realmente nunca lo había escuchado tan bien articulado, pero estoy completamente de acuerdo. Me imagino que tú con esto que dices que te gustaba mucho la investigación, habías hecho bastante investigación en Colombia, ¿o me equivoco? Depende de qué tanto pienses que es bastante. O sea, yo me metí en todos los proyectos que encontré y
La verdad sufrí mucho porque yo perseguía a todos los doctores, a todos los perseguía y Ujú, perseguí todos los cirujanos del mundo. Pero la verdad el sistema de Colombia está hecho de una forma en la que a ti no te promueve la investigación. O sea, yo me mm, ponía en sus zapatos y era muy difícil uno hacer un turno de 12, 14, 15 horas donde no tienes un minuto libre para llegar a tu casa, a sentarte, a seguir trabajando en investigación. sí. Entonces yo entendía que no, era algo que no valoraban todavía, o que al menos el sistema no entiende lo importante que es. Obviamente nuestro sistema de salud tiene más prioridades, estamos como en un proceso como todos. Entonces en la universidad hice investigación, me metí por todo lo que pude, hice muchas presentaciones como en congresos locales o nacionales y cositas así, pero en realidad si fueron 5 artículos que hice fue demasiado. O sea, creo que fueron como 4 o 5 porque había uno todavía en proceso. Entonces en mi hoja de vida cuando apliqué habían 4 colombianos en realidad. O sea, eso en comparación a otras personas que conozco y que he escuchado no es mucho. Ok, ok. Pero, pero cuando entré a Estados Unidos, esa fue la cosa, cuando empecé mi primera rotación, que fue en noveno semestre, empecé a buscar mucho lo que estaban haciendo allá. Entonces me volví amiga de la Research Fellow, al doctor le preguntaba como doctor, ¿y qué hay nuevo, qué hay raro, qué podemos hacer? ¿A usted le gusta este tema? ¿Tiene un proyecto? Yo lo hago, no importa, démelo a mí. O sea, era muy insistente en todo. Entonces yo Ujú, tenía un paciente raro y unos no tan raros, porque pues uno también sabe. Yo no, y lo podemos publicar. Y me decía, no, 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 este no. Yo, bueno, este, otro. Este sí lo podemos publicar. Y no, calma, calma, tranquila, este no. Entonces, si me hacían una consulta, me decían como que para mañana, me pasó, este es un ejemplo, neumonía aspirativa. Yo, listo. Entonces llegué a mi casa y lo que uno normalmente haría es, ¿qué es neumonía aspirativa? ¿Cómo la trato? ¿Por qué se da? Epidemiología, patología, fisiología, clínica, ujú, ¿cómo diagnóstico? Y ya, ¿sí o no? sí. Pero entonces a él le hice una revisión de literatura. Ujú, Lo último que estaba en neumonía aspirativa en los últimos como 5 o 6 años. Y yo se lo mandé al correo, ese es uno de mis mentores, y él nunca me dijo nada, eso se quedó así. Después me dio otro tema, me dijo como que, ¿quién quiere estudiar no sé qué? Y yo, doctor, yo. Entonces me dijo otro tema, hice lo mismo. Así pasó como con 5 temas, él nunca me dijo nada. Y yo dije como, bueno, nada, estoy aprendiendo, estoy leyendo, estoy aprendiendo. 2 días antes de terminar mi rotación, pasé a la oficina porque me tenían que hacer como un grading system para que mi universidad me valieran pues la calificación. Y cuando fui a la oficina de él, él estaba en la misma oficina con el chief pues del servicio, y entré y el chief tenía impreso todos los reviews de la literatura que había hecho de las consultas. Y yo decía, yo ni siquiera rotaba con el chief, pues con el doctor chief, ujú, como tienen esto. Entonces son cosas que uno no se da cuenta, pero siempre está mirando. Y a partir de ahí salió el hecho de que me incluyeran en reportes de caso, me dejaran trabajar con ellos, así ellos hicieran las presentaciones en los congresos nacionales e internacionales, me dejaban a mí escribir. Y el hecho de que me dejaran escribir significaba que ya tenía mi nombre también. Entonces, digamos, mi doctor era un doctor argentino, y él obviamente trabaja en Miami, pero entonces tengo publicaciones en el Journal de Cardiovascular de Argentina por eso, y unas en Miami y otras en otra parte del mundo y otras así. Entonces, creo que es más que todo buscar oportunidades. Estados Unidos es un país que es muy agradecido si tú le demuestras lo mucho que quieres hacer y si tú eres sí. trabajador. Y si uno busca oportunidades, las encuentra. Así sean temas sencillos, así sean temas que uno no sabe por dónde sacarles investigación, las encuentran y más importante que eso, ellos lo valoran y te dan la oportunidad. Entonces, así fuera solamente unos articulitos pues, que uno sacara por los laditos, pues eran artículos que ya estaban publicados pues en la American Journal of Cardiovascular Medicine, por ejemplo, pues, o en SAGES, pues, o en revistas que son indexadas y que tienen mucho Mm. más poder que las de nosotros. Entonces, así, en cada rotación me iba buscando cositas para hacer, así fueran sencillas, hasta que ya pues hice research grande. Sabes que algo que me parece clave en esto que tú me estás contando es que tú, uno, siempre tenías como el rol, como que no te quedabas, no eras pasivo en la rotación. O sea, activamente siempre querías como, y creo que eso es clave y creo que se le falta, como que es algo tan chiquito y suena tan fácil, pero mucha gente simplemente, yo cuando uno rota, pues Es yo no he ido a fundamental. rotaciones selectivas, pero yo siento que mucha gente simplemente como que llega y espera que le den las cosas. No, tú, ¿qué le reviso? ¿Qué le mando? ¿Qué le mando? Lo que sí tengo la pregunta es, ¿tú haces revisiones sistemáticas de literatura en un día, como de un día para otro? ¿Cómo era puedes Ah, estar pero no creas, o cuenta? sea, no era algo para publicar, era literalmente, porque yo nunca lo había hecho. Yo había visto Mm, mis clases acá de epidemiología, pues, y de metodología de la investigación, pero nunca lo había hecho. Entonces yo, muy chiquita y muy inocente, me metí a Google y en Google, pues obviamente PubMed, puse el tema, puse los filtros que me gustaban, que pues los vamos a ver todos, y en Word hice una tablita. Entonces puse como autor, año de publicación, journal, N, pues sample number, después mm, puse como DOI number y puse como conclusiones.
y Ok, nada. Y ya te llené entendí. toda la tablita y ya cuando me di cuenta habían como 5 páginas de diferentes artículos y eran los últimos artículos de los 5 años de ese mismo tema. Entonces, obviamente yo ya lo veo desde un punto de vista más grande y yo digo, qué nota, o sea, uno poder tener una lista de eso para actualizarse en un minuto de lo que no tiene tiempo en todo el día. Además, Entonces es yo que fue de suerte que nadie, caí así. yo me imagino que a él nadie nunca cuando él había dejado como esas tareas, nadie le había mandado algo así. O sea, creo que es una manera muy honesta y muy genial de como de destacarse, cumpliendo al final de cuentas la tarea que él te puso. Sí me Es que parece. creo que es difícil, o sea, si tú llegas a Estados Unidos con la idea de que te van a mirar como, wow, el internacional, hay que cuidarlo, hay que enseñarle, hay que llevarlo, no te va a ir bien. O sea, allá nadie te lleva, a ti nadie te coge la mano, allá nadie te dice, ven, aprende por acá. No, allá tú estás y tú escoges y los persigues por toda la clínica y al final del día ellos no saben ni quién eres. O si tú preguntas y preguntas y preguntas, obviamente preguntas conscientes pues, y elaboras en tus preguntas y respondes tus preguntas y creas discusiones y ahí es cuando se dan cuenta que hay otra persona que los está persiguiendo. Y eso es como internacional, es lo que nosotros necesitamos, que se acuerden de ti no importa cuánto tiempo haya pasado. Eso me parece más difícil hacerlo en cirugía. Yo siento que en medicina interna las relaciones como relacionadas a medicina interna que siempre tienen esa como discusión innata, más fácil, pero ¿tú cómo lo hacías cuando me imagino que la gran mayoría de ocasiones es estar detrás del doctor simplemente viéndolo operar? O sea, ¿cómo iniciabas? O sea, literalmente lo específico de cómo hacías eso, cómo te acercabas o qué le decías, doctor, mire que leí esto, no sé. Por ejemplo, en cirugía hacemos mucho, hacemos las rondas, hacíamos rondas conjuntas con nutrición, pues con UCI, cosas así. Entonces siempre presentábamos a los pacientes. Obviamente, creo que esa fue la rotación más difícil de sobresalir porque eran pacientes de cuidados intensivos quirúrgicos de dispositivos ventriculares. Entonces, si tú estás en quinto año, tú no entiendes nada de eso. Yo no sabía que existían. O sea, yo de verdad cuando lo vi la primera vez no lo podía creer. Yo pensé que una LVAD era una bomba de insulina. A ese nivel, yo estaba seguro. Yo decía, este Ah, señor, ¿por qué tiene 2 bombas de insulina? Qué curioso. De verdad, de ah. verdad. Y a mí me oyen en la universidad, o sea, yo, solo que son cosas que uno acá Sí, jamás es que ve. cosas ya como supra especializadas que uno nunca escuchó. Exacto, entonces digamos en esas rotaciones, cuando hacíamos la ronda, decían como paciente tiene esto, esto y esto, esto y esto, creemos que tiene esto, entonces era, ¿alguien tiene diagnóstico diferencial? Y me decía, ok, eso me suena a que puede ser también esto, entonces yo, puede ser esto. Obviamente es dar un diagnóstico diferencial que tenga lógica. No te están, o sea, no te están pidiendo el diagnóstico, ¿verdad? Ellos ya se lo saben. Ellos ya se lo van a decir y te van a tratar al paciente así. Están viendo cómo estás pensando y están viendo si pones atención. Sí. Entonces, como contribuciones pequeñas, si estás viendo el paciente y ves que, no sé, que la saturación le cayó cuando en realidad debería haber estado más alto, no, doctor, la saturación le cayó, puede ser por esto o por qué cree usted que le cayó. Entonces, listo, él te dice, vení, puede ser esto, esto y esto, y ahí seguramente él te va a decir un término que no tienes idea qué es, porque eso siempre nos pasa. Entonces uno dice, listo, y llegó a la casa a leer de eso. Entonces uno decía, doctor, ayer leí de eso que estábamos hablando con ese paciente y encontré esto otro con otro paciente, encontré un reporte de caso que hablaba de esto. Qué interesante, ¿no? Entonces es como, se vuelve Mm. un hilo de una conversación que va a ser fomentada durante un mes, 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que tengas la rotación, pero que al final del día, cuando el doctor te vea, sepa que puede hablar contigo y que le vas a aportar algo en lo que le está aprendiendo, en lo que le está diciendo. Digamos, en cirugía, muchas veces yo estaba ahí, yo solamente miraba, porque en realidad es muy difícil conseguir un clerkship en cirugía. Es Me imagino. muy difícil. O sea, yo hice muchos observerships y usé solamente un clerkship. Y obviamente los observerships eran una cosa como híbrida ahí, pero como nos pasa a todos. Entonces, cuando estaba mirando, yo miraba y yo le decía, doctor, eso es esto, cualquier estructura anatómica, X o Y estructura anatómica. Obviamente, si estábamos en el corazón, no le iba a decir que era la mesentérica superior, pues Ujú. todo con lógica. Y él me decía, sí, muy bien, es esto. Si no me decía, no, eso no es. Entonces yo le decía, bueno, entonces, ¿por qué no es? ¿O dónde está lo que te pregunté? Pues, ¿o cuál es? Y en realidad hay muy poquitos doctores que no les gusta enseñar. Son más que están como tan atrapados en el ritmo y que todo va muy Mm. rápido que como que ellos se le olvidan que tienen personas alrededor a veces. Entonces, cuando tú les demuestras que estás preguntando, que quieres saber qué es, que te interesa, ellos se ven más interesados por ti. Y no solamente me pasó con los cirujanos como tal, sino en anestesia. Entonces, yo llegaba al quirófano, yo ayudaba en lo que me dejaban, en lo que me dejaran. Yo me ponía cuando estaba lista y yo miraba. Entonces, si podía coger, o sea, llegó un punto, te lo voy a poner súper honesto y súper sincero, yo recogía la basura del piso.
Ujú. porque se les caía y yo la recogía. Se supone que uno en un observership es muy limitada, entonces yo no quería hacer nada que sobrepasara la confianza que me estaban dejando y que me estaban dando. Y a mí me parecía súper entretenido, o sea, yo veía que caía algo, yo iba, lo recogía y lo botaba. Las esponjas, entonces empecé con la basura, entonces ya vi que las esponjas se ponían así, entonces ya vi que bueno, me dejaban poner la esponja. Ujú. Que a veces la pierna del paciente era muy pesada, entonces que la residente se cansaba, entonces yo se la tenía la otra mitad del tiempo. Entonces mi rol en el quirófano, yo jamás, o sea, no te voy a decir que abrí nada, porque no abrí nada cuando era un observership, pero fue muy activo, o sea, fue muy activo en todo. Entonces, anestesia lo estaba intubando, no sé qué, yo le preguntaba, ¿y por qué intubamos de esta forma y no de otra forma? No tiene nada que ver con cirugía, pero el anestesiólogo hablaba contigo y ya después hablaba con el doctor y lo que te decía, ellos se dan cuenta de todo, uno cree que no se dan cuenta y se dan cuenta de todo. Entonces, independiente de la especialidad, uno siempre tiene una forma de ser proactivo, es encontrar esa forma y también que esa forma no sea como muy agresiva, sino que sea como muy natural, o sea, que en realidad lo estés disfrutando y que Sí. no sea como por showing off ni nada por el estilo, que es algo que a veces no se ve bien allá. Es cierto. Sí, uno tiene que tener ese balance. Sí, porque el otro lado también es molesto cuando se Sí, es nota. cierto. Ok, entonces esos consejos están geniales para rotaciones. ¿Tú las conseguiste? Me imagino que la mayoría a través de convenios con tu universidad o cómo fue. Fue ambas. Entonces, mi universidad tiene muchísimos convenios que son increíbles, increíbles. Y para medicina interna tiene un convenio que yo, ay no, lo deseé tanto tiempo, porque yo decía, yo quiero poder hacer eso, pero en cirugía. Ujú. Pero no existía en cirugía. Y cuando iba a hacer el intercambio, ahí fue como un punto donde me tocó, pues un punto de inflexión muy grande, porque yo siempre quise cirugía, pero todo el mundo me decía que cirugía en Estados Unidos era imposible, o sea, que eso no había forma, que de verdad, que no, de verdad, o sea, me dijeron tantas veces que no, que yo no sé, o sea, yo no sé por qué al final decidí darle una oportunidad, pero era o medicina interna de forma de clerkship o era cirugía como observership. Y yo dije, yo voy a ir allá a quedarme parada a perseguir personas. Bueno, nada, respirar muy profundo y darme cuenta que si yo hubiera hecho medicina interna, yo nunca hubiera sido feliz. Yo soy del quirófano, soy muy quirúrgica, mi pensamiento es quirúrgico. A mí, la verdad, las plaquetas son muy importantes, pero cuánto pesa una plaqueta no me interesa. Entonces, yo dije, nada, me voy a hacer observerships. Y esos fueron los que me ofrecían en la universidad. Entonces, ahí estuve en University of Miami varios meses y estuve después en University of South Florida. Cuando volví, sabía que me quería volver a ir porque hubo una rotación en especial de University of Miami que no pude hacer y que quería hacer, pero también entendía que necesitaba clerkships. Entonces ahí empecé a buscar. Mandé 2000 correos, bajita la mano. O sea, me envié demasiados correos y busqué muchas rotaciones que ofrecieran clerkships para internacionales en cirugía, porque es que las hay, pero son muy difíciles en cirugía porque obviamente tú vas a entrar al quirófano, tú vas a meter tus manos en un paciente, entonces son más cuidadosos con eso. Y Sí. aparte yo no tenía este punto porque hay muchos lugares que te dejan hacer Mm, el clerkship como internacional si tienes este punto. sí. Yo no tenía este punto, no tenía planeado hacerlo durante la carrera, entonces empecé a ver las poquitas oportunidades que me quedaban ¿Y tú cómo las y encontraste? O sea, qué pena te interrumpí. ¿Cómo las encontraste? O sea, ¿cómo encontraste todos esos lugares para mandar cartas? me metí al programa y ponía como Visiting Exchange Student y en algunos decía, we don't take IMGs. En otros Mm, decía, we don't take people without step one, por ejemplo. En otros no decía nada, entonces los que no decían nada les escribía. Y yo esperaba a ver qué me decían. En la universidad yo vi las universidades con las que mi universidad tenía convenio para medicina interna y les escribía. Yo decía, yo sé que no es medicina interna, pero de pronto, cirugía, a todos les escribía. Vi en VSLO, es una página donde los americanos hacen rotaciones de como intercambio entre instituciones sí. y vi las universidades que me dejaban como internacional. Entonces como que empecé a hacer unos filtros y ponía filtros y filtros. Yo decía, esta la sé que no, esta sí, esta no, esta sí. Me metí a todos los posts de Reddit porque en Reddit hay mucha gente que ha preguntado por eso. Y eran posts del 2010, súper viejos, pero yo decía, Mm, listo, digamos, Alabama, me iba a la página de Alabama, ¿cómo está la página? ¿Qué han dicho? Generalmente las universidades ponen todo en las páginas. Y me di cuenta de algo como muy curioso. Es que las universidades que son pues, los programas académicos en Estados Unidos de nombres muy reconocidos te dejan hacer clerkships como internacional. Obviamente el clerkship tiene un precio muy distinto al de mm, cualquier otra rotación que puedas hacer,
pero muchas te dejan. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que Stanford te dejaba, que Harvard te dejaba, que Yale te dejaba. Sí, Y vi los programas, vi lo que ofrecían, vi cómo lo hacían, vi la aplicación. Ay, seguimos aquí. sí, yo ahí te escucho Ay, bien. perdón, te me perdiste, ya te Ujú. vi. Y me seguí por Yale. Me decidí por Yale y dije, va a ser aquí. Entonces, de todo, cartas de recomendación a lo loco, que me sirvieron mucho mis rotaciones en Estados Unidos previas, porque ya les pedí cartas de recomendación a mis docentes, cartas de recomendación de la universidad, carta del decano, mis notas, un ensayo donde tenía que explicar por qué me quería ir para allá. Fue un proceso de más o menos 8 meses. Eh, Larguísimo. Mi universidad no tenía aprobación de VSOL, si no estoy mal, o DSLO, VSOS. creo que es. Eso es VSOS, no, es uno de los dos, pero eso es como Ah, ¿te refieres a el Visa, el que VSAS? VSOS, no es VSOS. Bueno, algo, Bueno, algo así, no sí. importa, es uno de esos dos. Básicamente es el sistema con el que los americanos hacen sus intercambios por todo el país. Sí, Entonces yo me metí porque quería aplicar, pero mi universidad obviamente no es americana, entonces no estaba avalada. En realidad ni siquiera sé si hay alguna universidad en Colombia que esté avalada en la página. no. Eso me imaginé. Sí. Entonces me tocó escribirle al programa directamente, les dije que yo quería aplicar, que por favor me dejaran aplicar, bueno, sí, y por medio de la Student Coordinator me dieron un código para poder aplicar y Mm. me dejaban acceder solo a Yale en la plataforma. Entonces yo solamente podía aplicar a Yale porque los americanos aplican pues a cualquier universidad. Entonces llené todo, hice absolutamente todo y la rotación iba a ser en abril del 2019 y era febrero y yo no sabía si tenía rotación porque no me habían respondido, me Mm. estaba enloqueciendo. Ya después, como 3 semanas antes, me dijeron que sí, que me recibían en cirugía de tórax. O sea, compraste Entonces, tiquetes todo 3 semanas antes. pues relativamente sí, yo iba a Pues sí, hacer sí. cirugía vascular en Miami antes, Ajá. entonces yo los tiquetes de Estados Unidos ya estaban, pero los tiquetes para New Haven y la estadía, y yo nunca había ido más arriba de Nueva York. Hizo que Nueva York estuve pues unos días, o sea, no es Mm. que fuera muy, muy buena en los alrededores. Y yo dije, bueno, incluso yo no sabía dónde era New Haven, no sabía qué era New Haven. Ya después supe que en New Haven estaba Yale, entonces New Haven es Yale. Entonces, sí, fue en muy corto tiempo y ahí fue donde terminé el internado. Esa fue mi última rotación del internado. La universidad me la valió, obviamente requirió mucha comunicación pues, con el Student Coordinator de allá y con mi universidad acá, pero en realidad es algo que es posible. Ay, Dios, una mariposa. Es algo que, pues, que es posible y que uno lo tiene que buscar y a veces uno cree que mandar correos no sirve y uno no sabe quién le va a responder al final del día. Entonces, Es cierto. Ok, pues el que busca encuentra y tú terminaste encontrando. Entonces, ya tenías tu step. Bueno, digamos, ya cubrimos la parte de steps, ya cubrimos la parte de rotaciones. Me imagino que precisamente a través de estas rotaciones fue que conseguiste contactos que te recomendaron para la investigación, ¿cierto? ¿O no? no. No. O sea, tú buscaste la investigación completamente por tu lado también. Pues fue súper random. Yo me fui para Estados Unidos desde mi primera rotación buscando investigación, porque yo sabía que sí podía fortalecer mi currículo. Mi primera rotación en Miami fue trasplantes y busqué y ellos tenían una fellow de investigación que como que se iba a retirar, entonces yo dije, bueno, listo, si de pronto se retira, puede ser mi puesto más adelante. Después en South Florida también hice general, pero en general vi que no habían como no me conecté con los fellows de investigación en realidad, como que no fue como tan fluido como en mis rotaciones previas. Cuando volví otra vez a Miami, volví a ver vascular, y entonces ahí sí me volví más cercana a la fellow de investigación de allá, pero ella seguía por un periodo más largo. Entonces eran como mis doctores intentando buscar puestos para mí que habían alrededor, que la universidad estaba ofreciendo, así fuera como Basic Sciences o que fuera como cirugía de onco, que no es como mi predilección, pero sigue siendo cirugía. Y fue, bueno, y en Yale también, apenas llegué, me quedé, hice de todo, hice hasta presentaciones, no sé, un mes loco, pero al final me dijeron que si quería hacer la Research Fellow. Entonces yo acepté el puesto de Yale antes de venirme a graduar y yo me vine pensando que yo iba a ser la Research Fellow de Yale y yo estaba pues, convencida de eso. Sí. Cuando llegué me empecé a dar cuenta que habían cambiado la administración en Yale y que ya la parte de visa sponsoring era muy compleja. Era muy compleja
porque la única forma que la universidad me recibía legalmente era si me pagaban un salario. Obviamente, los puestos de investigación para internacionales muy rara vez son pagos y resultaba siendo un costo exorbitante, la visa más el sueldo. Entonces, la única forma que pudiese haber estado allá es si conseguía alguna universidad o fundación o cualquier cosa de Colombia que me patrocinara mi salario de allá. Mm. Obviamente no hay ninguna No, universidad, eso. organización, nada en Colombia que te va a patrocinar un sueldo de $50,000 anuales. Entonces fue súper duro porque yo incluso volví a Yale, yo me gradué en julio, yo volví a Yale en agosto, volví en septiembre, pues como hablar con la señora solamente a trámites administrativos y nada, y yo en ese momento estaba estudiando para el Step 1 y yo dije, se me vino abajo todo mi plan. O sea, yo dije, yo había escogido esa Ah, rotación en Yale porque yo quería ser la Research Fellow, ese era mi propósito. Y lo conseguí y ya después no lo tenía, de un momento a otro. Entonces yo dije, listo, vamos a buscar cosas alternativas. pero Y espera, hablé ya con... se te derrumbó al mismo tiempo tus puntajes del Step 1 y No, la no, 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 investigación no, no, final, no, 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 no. porque Primero eso fue sí está muy el fellow de catastrófico. investigación. No, no, no. Dos así de duros, no. Ok, ok. Ah, fue uno Primero y fue el después fellow el de otro. Ok, investigación. ok. El fellow de investigación fue más o menos por agosto. Los puntajes fueron en noviembre. Bueno, por lo menos. Entonces, entonces, cuando volví, hablé con mis doctores en Miami y ellos intentaron mucho conseguirme un puesto en Miami, pero el mismo problema de la visa. Porque es que en ese momento la situación política en Estados Unidos está un poquitico complicada con las visas, con los inmigrantes. Entonces, básicamente no estaban sponsoring a nadie que necesitara una visa. En esas, un niño que se graduó de mi universidad y de mi colegio, o sea, él se graduó de los dos conmigo, o sea, no en mi promoción, porque él es 4 años más grande que yo, pero lo conocía. Él está haciendo cirugía plástica, el fellow de investigación en Mayo. Y él le preguntó a mi mejor amiga, ¿quién le gusta cirugía? ¿Hay alguien que necesita un trainee de cirugía? Una amiga dijo, Camila, Camila, ojo cerrado, Camila. Y él dijo, esa niña es de mi colegio, hace mucho no sé nada de ella, ¿es juiciosa? Sí, sí, es juiciosa. Bueno, listo. Me dijeron, manda la hoja de vida, yo mandé la hoja de vida. Me respondió la hoja de vida una doctora, me dijo, hola, quiero una entrevista contigo, ya. Y yo, ya mismo, ya mismo. Ujú. Y hablé con ella en la entrevista y ahí mismo empezamos a hablar, fue muy particular porque yo creo que mi personalidad es muy, un poco rara. O sea, yo soy intensa, me gusta hacer las cosas ya, si es, o sea, si es para mañana, tiene que estar listo hoy, si no está tarde y tengo que revisarlo muchas veces para que, o sea, soy muy perfeccionista en el ámbito de la academia. Sí. Y a la misma vez, soy como muy, no sé si es apresurada, pero es que es más como por curiosidad. Como que yo sé que hay este congreso el otro año, ve, miremoslo en Google, no estoy haciendo nada. No es como porque quiera tener todo preparado, sino porque me da curiosidad saber de los temas. Ujú, Y la doctora es exactamente igual que yo. O sea, hoy es el día en que yo le digo a ella que somos la misma cosa, pero ella es más grande. ujú, O sea, las dos, si necesitamos que hagamos algo, lo hacemos ya. O sea, como que, ay, hola, me mandas, ya, ya te lo hice, te lo devolví en un momentico. O sea, un email que me mandas, te lo respondí, ya. Todo lo académico, todo lo laboral. Entonces, conectamos súper bien, pero ella acababa de llegar al hospital, entonces estaba intentando como que crear el puesto de fellow, de investigación, no sé qué, para que legalmente me patrocinara. Entonces, yo perdí el contacto con ella como 2 meses, porque pues no lo perdí, estaba ahí, pero ella estaba en el trámite con la institución. Y ya después, bueno, paréntesis, esto fue más o menos en junio, o sea, ya junio, o sea, tenías Step 1 o junio del año anterior. no, no, no tenía nada. Ok. Esto fue más o menos cuando me estaba graduando, tenía las rotaciones, tenía el CIES. Esto fue cuando yo pensé que iba a ser Yale hasta que me empezaron a dar indicios Sí. pocos de lo de la visa. Entonces, yo fui muy transparente con ella. Yo le dije, mira, estoy en este proceso en IAU, estoy en este proceso aquí y estoy hablando contigo porque soy internacional, estoy buscando opciones, quiero ser muy transparente contigo, yo necesito algo que vaya a ayudarme en mi futuro. Y ella también me dijo, sigue buscando, o sea, sigue buscando oportunidades, no te quedes pegada esperando que yo pueda crear un puesto para ti, porque ella también es una internacional. Ahí fue como muy de buenas, pues que nos geniamos en eso. Y bueno, entonces como te contaba, 2 meses que no habíamos hablado, se cayó todo lo de Yale, se cayó todo lo de Miami y ya le escribí, le dije como, doctora, está pasando esto, está pasando esto, yo le escribí como para mantenerla al día. Yo empecé a mantener al día a todos mis doctores desde la primera rotación, para que se acordaran de uno en realidad. Y eso es otro Ujú, consejo, métanselo en la cabeza, pongan una estrella dorada alrededor, súper importante. sí. Y ella me dijo, vení, entrevistamos otra vez.
Hablé con ella, entrevistamos otra vez y me dijo, ¿quieres el puesto? Yo le dije, sí. Y me, listo, me lo acaban de aprobar. Listo, mandame documentos. Y yo quedé como, Claro. Eso literal, ya tenía todos mis documentos por la noche y ya para finales de octubre ya tenía el puesto de Research Fellow en Vascular Surgery en Mayo. genial. Entonces, eso fue, te digo, fue al azar, pero lo busqué mucho. Entonces creo que es una combinación de oportunidad, esfuerzo y suerte. Mm. Las tres para tenerlas ahí. Sí, además Fue es algo súper. que es lo único que uno puede hacer, o sea, porque uno al final de cuentas sí puede tener suerte al final, pero uno, pues, uno qué más va a hacer si no crearse las oportunidades hasta que algo pegue. Y dos, o sea, en el hecho de estar buscando y buscando y buscando, Te me estás como entrecortando un momentico. ¿ya? Ya, sí, ya. Ahora sí. Sí, que lo que yo estaba diciendo era que el hecho de estar buscando y buscando y buscando, eso mismo genera suerte. No me acuerdo qué autor es que lo hablaba, pero, pero el hecho como de estar abriendo y rebuscándosela, eso mismo genera las oportunidades y sí, tu oportunidad pues salió de algo que tú no mandaste un correo directamente buscando, pero al final de cuentas yo creo que todo concatena en esto. Entonces, ya tenemos USMLE, rotaciones, investigación. ¿Hay algo más que, bueno, y pues toda tu hoja de vida que tú te metiste como en todas partes en Colombia? ¿Esa fue más o menos tu aplicación o hay algo más que añadir? No, en realidad esa fue una aplicación. Como te Ok. dije, la mayoría fue muchas cosas de Colombia. Para el momento en que apliqué todavía no tenía tanta fuerza en investigación porque tenía muchos artículos submitidos, pero la investigación es demoradita, entonces estaban ahí, estaban submitidos, estaban en correcciones, pero pues, o sea, estaban y se veían y habían varias presentaciones, pero no era pues el civil de 50 artículos, ¿no? O sea, no. Muchas personas también creen eso y es importante como desmitificar eso. No, uno no va a Sí. llegar a ese punto tan joven, así, es muy raro. Eso es precisamente lo que te quiero preguntar. Tú, en ese momento en el que ya tenías como, de esta manera, tu hoja de vida armada, tal cual como lo ibas a mandar, ya llegó septiembre, te mandaste el match, que en tu cabeza, ¿cómo eran las probabilidades? Porque mucha gente se mete en la cabeza de, uy, no, cirugía general es imposible, no voy a pasar esta cosa, de pronto, si tengo suerte, lo logro. ¿Tú qué pensabas en ese momento? Listo. Entonces, como te decía, con la parte de STEPS estaba confiada, con la parte de Volunteer Work estaba confiada, sabía que tenía cartas de recomendaciones muy fuertes, tenía 6 rotaciones en Estados Unidos, 6 o 7, porque el clerkship también contaba como pues, una rotación. Entonces, por ese lado sabía que estaba muy bien. Me generó mucha duda la parte de investigación, porque yo pensé que yo iba a empezar en mayo en investigación, pues en mayo el mes, en medio en la clínica, Ujú. en marzo, y yo pensé que yo iba a tener mínimo 3, 4 artículos publicados, y no fue el caso. O sea, yo vine a tener artículos publicados fue en diciembre, ahorita hasta diciembre que pasó, que no sé por qué todos quedaron publicados en el mismo mes. Obviamente un mes que pues no era lo ideal, pero Ujú. entonces tenía muchas dudas con la parte de investigación, busqué mucho como cuántos papers publica la gente que se presenta a cirugía general categórica, cuántos papers busqué, porque estaba muy nerviosa. Alcancé a hacer varias presentaciones, entonces en la parte de presentaciones estaba bien, tenía como 11 12 presentaciones, todavía números porque yo busqué números de las personas Sí, y no uno encontré y fue muy siempre hace difícil. eso. Entonces yo quería saber cómo están las otras personas para ver, no para compararme, pero para ver qué tan segura o qué, dónde tenía que tener como mi esperanza Ujú. o para qué me tenía que preparar. Entonces, presentaciones tenía como 10, 11 papers submitidos que estaban en revisión en el momento en revistas importantes, pues Journal of Vascular Surgery, Annals of Vascular Surgery, Sage, pues cosas así. Sí, muy bueno. Tenía 8 Sí. publicados 5 y posters tenía como 4. De esos 4 habían sido todos en Estados Unidos. Ujú. Ninguno había sido en Colombia. Entonces tenía mis dudas porque apenas eran como 4 artículos listos y esos artículos muchos no eran en redes indexadas porque fueron en Colombia. Entonces ahí se me generó muchísima duda cuando empecé a aplicar, cuando submití la aplicación. Tuve una mentora increíble que es la doctora que te conté. Ella revisó mi personal statement, revisó mi hoja de vida. Eso hizo trizas con mi personal statement la primera vez, pero eso es lo que uno necesita. Mm. Entonces sabía que estaba bien redactada, que eso es algo que a veces las personas como que
take for granted, pero es importante que la hoja de vida esté muy bien redactada. Y apenas submití, fue un mes muy duro, fue un mes súper duro porque mis mejores amigas todas aplicaron también a Estados Unidos, entonces había unas en pediatría, otras en medicina interna, otras en anestesia. Yo veía que a todo el mundo le llegaban entrevistas, a todo el mundo le llegaban un montón de entrevistas y a mí no me llegaba nada y yo era sentada y yo decía, la investigación, Dios mío, la investigación, eso fue la investigación. Súper difícil porque cada programa, me refiero a cada especialidad, ellos revisan las aplicaciones en una velocidad distinta. Y yo eso no lo sabía, yo se lo supe como en el momento de la crisis. Entonces, Yo me acabo de medicina enterar de interna eso. revisa más rápido, anestesia revisa más rápido, entonces tienden a invitar más rápido. Las quirúrgicas son un poquitico más lentas. Ok. Entonces, esas semanas se me generó mucha duda y yo decía lo que sea, porque yo quería un categórico. Yo decía categórico, categórico, en mente categórico, categórico. Empecé a estudiar para la Step 1 y me di cuenta lo duro que era. Lo duro que era. Yo decía, por favor, más de 230. Yo antes de empezar, yo decía, nada, me mato estudiando 260. Súper confiada. Yo decía, no, en la universidad me fue súper bien, me mato estudiando 260 clarito. Un mes de estudiar y yo decía, lo que sea más de 230, lo que sea más de 230. Sí. Dios mío, me conformo con un 230, pero por favor, ayúdame aquí. Ajá. Entonces, yo veía un 250 como, o sea, como una estrella fugaz. O sea, de verdad que yo dije, hay mucha gente, mucha más gente que saca más que yo, pero yo dije, era Pero estoy feliz imposible con mi 250. físicamente sacar más de un 250. Era imposible. Yo había llorado las lágrimas que iba a llorar, ya había, estaba brava, mal geniada, Ajá. sin comer, o sea, yo ya. Entonces, durante el proceso de hacer los exámenes, como que se me hizo más real cómo iban a hacer las cosas y entender qué tan difícil en realidad es, porque a ti te dicen, es duro, pero es que nadie sabe qué tan duro es hasta que lo hace. Sí. Entonces, ahí cuando mandé la aplicación, nada de entrevistas por ningún lado, yo decía, esto es cirugía, Dios mío. Porque tengo, bueno, porque esto es muy, muy charro, pero mi mejor amiga aplicó a medicina interna. Las dos tenemos los mismos puntajes en todo. Ujú. Los mismos tres números, Tal cual, 250, tal cual. 159. Ajá. Tal cual. Es una cosa loca, es absurdo. Hicimos los exámenes como con 2 días de diferencia, hicimos uno el mismo día juntas y tenemos los mismos scores. La única diferencia era que ella no tenía research, porque pues para medicina interna no se tenía que ir un año como yo. Entonces yo me sentaba y yo decía, Dios mío, tiene 15 entrevistas y yo aquí sentada O esperando, sea, revisando el correo. digamos que eso, ¿a las cuántas semanas fue de submit, de como de aplicar? Eso fue por, no, eso ya fue como en diciembre, donde ya yo tenía unas cuantas, pero nunca se iba a comparar. O sea, las primeras 2 semanas después de aplicar, ella ya tenía bajita la mano 5 o 6 entrevistas. Y yo Y que todavía no te sentada, había llegado una. esperando, refrescando el correo. Y yo No, decía, eso Dios, debe ser súper estresante. fue terrible. Te lo juro que fue terrible. Yo decía, lo que sea. Entonces yo dije, un preliminar, en donde sea, un preliminar, un preliminar. Donde me Y no más año de recibo. preliminar. O sea, voy a empezar a estudiar ya para el APSAID, que es el año, el examen de anual de cirugía. Pero lo que sea, por favor, Dios mío, un preliminar. Yo nunca me vi en Colombia pasando ronda. Yo amo mi universidad, pero yo nunca me vi en la clínica de mi universidad pasando ronda. Sí, Jamás me vi ahí. Y como sí. que sentir que de pronto iba a tener que hacerlo, fue horrible, fue horrible, no fue horrible. Y ya, O sea, ¿cuántas semanas se demoró para que te llegara la primera? no, la primera me llegó como a las 2 semanas, Uy, dos esas dos semanas y semanas media, debieron ser un casi tres. infierno. Es que el problema no fue tanto la primera ni la segunda. Yo, digamos que ya tenía 3 entrevistas. Mis amigas tenían 10, 11. Era finales de noviembre, no, finales de octubre, mediados de noviembre, porque este año se retrasó un Sí, se demoró poquitico un la poquito. situación. Y yo decía, con 3 entrevistas yo no paso. O sea, miren las estadísticas, en el match Sí. se supone que con tres entrevistas es como 33% el que quedes. Yo, a mí no me gusta estar en el 33%, eso no se Sí. siente seguro. Y esos tres Entonces las sitios, semanas fueron muy digamos, duras. ¿eran sitios que te gustaban, esos tres sitios primeros que te llegaron? ¿O eran sitios que tú decías, "Mm"? Mira, uno de los sitios me encantaba, el otro es un sitio absurdo, o sea, es top en Estados Unidos, pero era para un puesto vascular integrado, donde solamente escogían a una persona Mm, de todas partes, o sea, solamente hay un cupo. Y ahí se jugaron dos cosas muy importantes para mí. Una, que a mí me gustaba vascular, pues yo definitivamente si sé de algo en cirugía es de vascular, por todo el año que ya hice, pero yo no estaba del todo 100% segura que quería hacer el camino integrado, o sea, ahí mismo integrado vascular. sí, Siempre había una parte de mí que quería explorar primero cirugía general, ok. por muchas razones, porque uno
en vascular integrado, cuando haces de 1 a los 6 años, no estás tan confiado de abrir el estómago, de mover aortas, de hacer cosas por razones obvias, Mm. que pues no lo has hecho tantas veces. Entonces era un programa increíble, pero me generaba esa duda y a la misma vez era solamente una persona, o sea, una persona en todo el país, en todo el mundo básicamente, para Claro. un puesto. Mm. Entonces, si uno es como, No te da como tanta confianza. realista, no, Mm. si uno es realista, yo me quiero, yo sé que soy muy buena, yo tengo muy buena autoestima, pero es un puesto y yo ni siquiera había rotado allá. Cuando hice la entrevista, tenía personas que estaban entrevistando conmigo, que el doctor, que tenía una niña que estaba en la rotación en el momento. O sea, que detrás de la oficina de ella estaban entrevistando, pues el señor que me entrevistaba. Y tenía tres que lo saludaron de nombre porque habían estado ya 2 meses. Mm. Y hay algo que es muy valioso y es el hecho de que te van a trabajar. O sea, que ya te vieron trabajar, eso mueve montañas. Malo conocido es bueno que... ¿Cómo es la cosa? Malo conocido es mejor que bueno por conocer. Bueno por conocer. Sí. No, pero si sos bueno conocido, es que el Bueno problema era si conocido, eres bueno incluso conocido. mejor. Sí. Entonces, estaba muy nerviosa. Esas semanas estuve súper nerviosa. Yo a todas mis amigas les dije, nadie me da la entrevista, no me pregunten nada. Y así fue hasta unas semanas más, que ya después mejoró todo. Y cómo mejor al final, ¿con cuántas entrevistas terminaste? Me vas a regañar porque te estoy contando esto en cronología. Entonces me vas a regañar por haber sufrido. Pero hice 25. 25 entrevistas, eso es un montón. Eso para cirugía general es lo más que es, uy, 25 entrevistas. O sea, te llegaron como en un periodo de un mes, 23, Yo, 22 entrevistas. yo tenía 3 entrevistas. Estaba haciendo la primera entrevista y mientras estaba entrevistando con la persona, me salían correos arriba en la esquina. O sea, en esa primera entrevista me llegaron 3 entrevistas. Bueno, Entonces uno pero tenía que si, estar si hay algo que hablando. te debe llenar de confianza, es eso. No, Durante... no, yo ya después de ese día dejé de sufrir. O sea, yo después de ese día dije, bueno, no, con 6 podemos trabajar las cosas. Pero esas primeras, no sé, antes de esas, ya después de las 6 me relajé, de verdad que me relajé. Y todo lo que llegaba, yo era súper contenta, ay, mira, que no, otra entrevista, ay, mira, una entrevista, qué chévere, una entrevista. Pero el periodo de tiempo de antes fue terrible, Claro. fue terrible. Entonces eran 25 entrevistas con categóricos y preliminares. Eran 13 preliminares y 12, no, 13 categóricos y 12 preliminares. O sea, en realidad tu total de entrevistas era algo así como 40. No, 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 el total eran 25, pero unos Ah, ok, programas se ok. llamaron para preliminar y otros para categórico, Ok, por o ser sea, como cirugía, 13 eran categóricos, que y era lo que tú 12 eran querías. preliminares. Ok, ok. Un paréntesis chiquito que te quiero preguntar, que creo que eres la mejor para responder esto. Hay mucha gente, por ejemplo, que me pregunta si es mejor entrar a cirugía general y luego, por ejemplo, las que quieren, ya saben que ellos como que quieren, por ejemplo, cardiotorácica. Pues, Ujú. cardiotorácica, hay la opción, por lo que tengo entendido, de entrada cardiotorácica, como que es lo que tú escribías como Integrado. una Ujú. integrada, o primero cirugía general y luego cardiotorácica. ¿Qué crees que es mejor? Yo creo que esta pregunta depende mucho de cómo es tu hoja de vida, porque los puestos que son integrados por lo general son muy competitivos. O sea, cualquier puesto de cirugía integrado es igual o hasta a veces más competitivo que un puesto para ortopedia, por ejemplo. Mm, Entonces, si tú eres un internacional, no es lo mismo que estés atinando a un cardio integrado a un general. O sí. sea, las posibilidades no son las mismas. Como viste, por ejemplo, en el ejemplo que te dije, yo tuve 2 entrevistas para integrado. En las 2 entrevistas para integrado, en una aceptaban a una persona, en la otra a dos. Son muy poquitos A nivel cupos. nacional, eso es demasiado poquito. Si le agregas los internacionales, eso es muy poquito. La medicina interna son 40 personas por centro, más o menos. Mm, 40 a veces 45 más. Entonces, tener un puesto solamente lo hace muy competitivo. Entonces, obvio, si lo quieres y sabes que es para donde vas, aplica, tú no pierdes nada aplicando, pero ese no puede ser tu único plan, jamás puede ser tu único plan. Y lo que pasa mucho es que entonces, como ese primer plan es tan complejo, que yo la verdad no conozco ningún colombiano que haya entrado a derecho no integrado, no lo conozco, puede que exista, pero no lo conozco. Eh, si tu plan es ese y ya, tus probabilidades van a ser muy bajas o van a ser muy, muy peligrosas, por decirlo así. sí. Entonces lo que termina pasando es que hacen primero general y después integrado. Ahora la segunda parte de la respuesta, lo que te venía explicando, los cirujanos que se gradúan como cirujanos generales y después hacen un fellow de 2 años, son técnicamente distintos a los que hacen un programa integrado.
Programa integrado es un programa que es generalmente más corto. Digamos, el general haciendo fellow se demora más o menos 7 años, Ujú. mientras que el integrado se demora de 5 a 6. Es un añito de diferencias, pero el Sí. integrado siempre llega desde el primer día con la idea de que él solo tiene que aprender de cardio, por ejemplo, o solo tiene que aprender de arterias o de vasos o de venas, mientras que el general tiene que aprender de todo. Mm. Entonces, cuando hacen el approach a un paciente, es muy distinto. Esto te lo digo más que desde un punto de vista mío, desde un punto de vista de mentores, que fue lo que me dijeron muchos de mis mentores. Ellos se dan cuenta que hay una diferencia grande en cómo las dos personas ven los pacientes. Entonces, si tú eres una persona que de verdad solamente te gusta el corazón, no quieres saber nada de otra parte del cuerpo, listo, ok, un integrado. Pero si tú eres alguien que, digamos, como yo, que es un poquitico curiosa, o que al menos que el fellow le podría ayudar a tener más campo de acción cuando esté más cómoda abriendo, moviendo las cosas en el abdomen, en el pecho, en las extremidades. De pronto, se llama el path tradicional. Un path tradicional puede ser más para ti. Ok, ok, sí, tiene todo el sentido del mundo. Creo que mi última pregunta es si tienes tips o consejos para las entrevistas. Para ay, me encanta hablar. Entonces a mí me encanta hablar, me encanta contar historias, contar Mm, cosas, me encanta explicar por qué me muero por cirugía. mm, Entonces creo que desde mi punto de vista, hablar es muy sencillo, pero sé que no es así para todas las personas. mm. Entonces, si tú eres una persona que es más bien tímida, que es más bien retraída, o sea, que la personalidad doesn't shine through con tanta facilidad, porque es que una cosa es que tú puedas hablar con alguien 3 días, obviamente te van a conocer, pero 10 minutos es muy difícil. Mm. Entonces, que aproveches para practicar. Entonces, yo practicaba mucho con mis amigas, hice muchas entrevistas como mock interviews con mi doctora también, porque uno a veces quiere decir las cosas, pero las cosas no salen como uno pensaba o salen al revés. O si Mm. te preguntan algo difícil, uno como que se descarrila o uno tiene como no sé, la reacción de sorpresa al principio. Y una cosa es que tengas reacción de sorpresa, pero que la superes y otra cosa es que te quedes pegado ahí. Entonces, saber que hay unas preguntas que son típicas, que siempre te las van a hacer. ¿Por qué la especialidad? ¿Qué debilidades tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué diría un compañero de ti? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál fue tu mejor momento durante la carrera? ¿Cuál fue el momento ético más difícil de tu carrera y cómo lo manejaste? ¿Cómo manejaste una dificultad con un compañero? Esas preguntas son preguntas que van a estar, que te las van a preguntar. No importa el año en que entrevistes, esas preguntas van a estar. Entonces, al menos las cosas que tú puedes controlar, que son esas respuestas, Practicarlas. tenerlas estructuradas y practicadas, no para que parezcas un robot, porque eso también pues no es ideal, Sí, es cierto. pero para que lo que tú quieras decir de tu corazón salga de la forma adecuada, Mm. que puedas hacerte entender. Por ejemplo, este año fue virtual, creo que este año también va a ser virtual, no estoy del todo segura. Entonces, eso es muy crucial en estas entrevistas virtuales, porque tú no puedes ver a la persona a la cara, no pueden ver tus manos, no pueden ver cómo te mueves, entonces eso les quita información que normalmente tendrían de ti. Entonces, si puedes practicar, es muy buena idea y también que llega un punto donde tienes que ser como tú mismo, y eso lo dicen mucho las personas, y es como, bueno, pero ¿cómo soy yo mismo? Yo no quiero ser yo mismo, yo quiero ser alguien que le guste a otra persona, pero es que eso no se puede, o sea, eso no se puede porque al final va a ser tu programa, y lo que ellos están buscando en la entrevista no son tus scores, y no es tu investigación, y no es, o sea, no es nada que tú tengas en la hoja de vida, es si tú eres un good fit, y el good fit se evalúa conociéndote a ti como persona. Entonces, obviamente no te vas a descarrilar, puedes estar ahí en la entrevista con copas de vino, no sé, pero sí siendo muy transparente en lo que te gusta, en lo que quieres, en para dónde vas, nunca te cierras a las posibilidades. Por ejemplo, me pasaba mucho que me decían como, bueno, ¿quieres un fellow? Y escuché, yo no sé todavía qué fellow quiero, o sea, en realidad estoy muy abierta a todo, me gustan muchas cosas, otras no tanto, pero escuché muchas veces que cuando tú sabías y te ibas derecho solamente por un fellow y te cerrabas a un fellow y solamente querías esa cosa, a veces se podía transmitir de forma negativa, porque entonces pensaban que, entonces tú cómo vas a estar en las otras rotaciones, o sea, tú no Sí. le vas a dar la oportunidad a los demás. Entonces, básicamente, que no se cierren a nada y que investiguen del programa, investiguen todo el programa y la gente que los va a entrevistar. La entrevista en donde quedé fue mi entrevista favorita y fue una entrevista donde al final el doctor me preguntó, ¿tienes una pregunta? Yo le dije, sí, tengo una pregunta. Me dijo, listo, ¿qué me vas a preguntar? Y yo le pregunté, doctor, a mí me han dicho que usted es el rey de la música del quirófano. ¿Qué música pone? Y si yo te cuento esto a ti, me vas a hacer la cara que estás haciendo en este momento, que es como, Ujú. Isabela está loca. La razón por la que yo sé eso es porque ese programa fue un programa que yo quería desde el principio.
y yo me metí a todas las ayudas tecnológicas que tuve. Hice cuenta de Twitter que nunca había hecho. Ya me encanta, ya pongo de todo, todo lo que sea estudiantil académico lo pongo. Todas las clerkships que veo que la gente está ofreciendo las retuiteo en mi Twitter, porque son cosas que me hubieran ayudado. Entonces, digamos, me Para que volví a te la puedan página. seguir para todas las clerkships, ¿cómo estás en Twitter? Camila Franco Me, pues ME, porque soy Camila Franco Mesa, pero no cabía Yo el S. tampoco tengo Twitter, pero para que vayan y te sigan ahí. Bueno, no, como consejo, haz Twitter. Yo le saqué el cuerpo mucho tiempo, pero encontré mentores, encontré oportunidades que ojalá hubiera encontrado antes. Eso Y pero es la tercera que me lo dice, pero yo no puedo creerlo, honestamente. de malas, hazlo. De verdad que no sabes lo mucho. O sea, yo estoy muy contenta donde quedé, soy feliz, me fascina el programa, pero me hubiera encantado poder haber estado en Women Surgeons, por ejemplo, en la asociación desde antes, ver qué hacían, ver cómo lo hacían, hacer más networking dentro de Estados Unidos y tener más mentores, porque uno tiene un mentor para momentos diferentes de la vida. Y Twitter es una red profesional que en Estados Unidos es muy valiosa, como los contactos. Una cosa es que tú sigas a la persona que te cae bien y cuenta chistes, y otra cosa es que tú sigas a la persona que tú ves como program director del programa más top y que tú dices, yo quiero ser como usted, señor, por favor, adópteme. Y que esa persona ponga todos los días lo que está pensando. Wow. Sí. O sea, entonces ahí fue que encontré que este programa estaba haciendo webinars, volunteer webinars de diversity. Y yo me metí a todo. Yo, webinar de diversity, yo voy. Entonces, sábado 7 de la mañana, 5 horas en el webinar de diversity, yo 5 horas sentada mirando el webinar de diversity. Y Ujú. hablaban todos los chairs, coincidencial. A mí no me habían llamado a entrevista. Esto fue antes de yo submitir la aplicación. Ajá. Entonces yo tomaba como noticas, yo por acá, bueno, sí, chévere, esta persona me cayó muy bien, qué nota, veía la hoja de vida. Y uno de los residentes dijo, sí, no sé qué, estamos en cirugía con tal doctor, puso esta canción, es que él es el rey del quirófano, él le encanta la música. Y el doctor después habló y dijo, sí, no, para mí el ambiente es muy importante, no dijo nada de la música, todo se quedó ahí. Cuando vi quién me iba a entrevistar, yo dije, ese es el doctor de la música. Yo le quiero preguntar cuál es la música. Ajá. ¿Y cómo reacciona? Y él me miró y me miró como, yo le dije, doctor, en el webinar de Diversity de septiembre, usted estaba hablando y uno de los residentes mencionó que you are the king of the OR music. Entonces yo aspiro a llegar a un programa como el suyo. Yo quiero saber con qué música vamos a operar. Esa pregunta está demasiado top. Entonces él me empezó a contar y me empezó a hablar y me dijo, ¿cuál es tu canción favorita? Y yo, me gusta esta, ¿a ti te gusta Bon Jovi? Me gusta tal cosa. Y así nos fuimos yendo y la entrevista fue hablar de música. Lo que quiero decir es que tú no puedes sacar esas herramientas, tú no puedes sacar ese tipo de preguntas si tú no sabes bien qué es el programa, what does the program stand for, y qué les gusta a las personas que te van a hablar. Entonces puede que de pronto o sea, yo tenía más datos de otras personas que jamás vi y no importa, pero solo por ese dato pequeño me sirvió mucho entender cómo era el background del programa, saber que había más que simplemente operar, saber que había más que solamente ser psicorrígido, y me dio la oportunidad que nunca pensé que fue, preguntemos esto a ver cómo sale. Entonces, Twitter, de Sí, verdad, cada vez me están de verdad convenciendo que es el más. mejor Estoy a consejo. esto de Si hay un comenzar a meter. consejo, si hay un consejo de toda esta charla, es Twitter por las organizaciones médicas que hay, latinos en medicina, pues, o sea, no sé qué subespecialidad te guste, pero hay latinos en tu subespecialidad. Y muchas veces la gente que contribuye y que hace charlas no es alguien como, pues, como yo, que apenas voy a empezar residencia, una R0, o como tú, que pues estás en el proceso, sino que es el chair de la división de no sé qué. Y esos son personas que nosotros necesitamos. Necesitamos el ejemplo de ellos, necesitamos saber cómo fueron sus Mm. pasos, necesitamos que si tenemos la oportunidad y la suerte, que nos acompañen y que nos guíen y que nos guarden bajo su ala, por decirlo así. Y la forma más fácil de encontrarlos es en Twitter. Ok, pues está genial ese consejo. Creo que me convenciste de abrir un Twitter, pero, ay, pero sí es que yo odio esas cosas. Pero bueno, entonces, todos los consejos estuvieron geniales. No sé si tienes algo más que te gustaría compartir, decir, contar, algo que, por ejemplo, si a la Camila de hace 5 o 6 años, por favor, ten en cuenta esto. No sé si hay algo más como que quieres compartir, Aparte de haber hecho Twitter, recalco, aparte de eso. aparte de eso, creo que me hubiera gustado encontrar personas en el camino que me dijeran que sí era posible y que era posible entrar a categórico, que era posible hacerlo, y aunque de pronto no es el camino de todo el mundo, saber que lo han hecho en algún punto de la historia, de la vida, de pues, todo eso, te da como un empujoncito más, Mm, porque uno también se cuestiona qué tanto quiere hacer un año preliminar, sin certeza de nada, y es un año que en sí. realidad es muy duro y de mucha resiliencia. Entonces me hubiera gustado que hubieran personas que me dijeran que se puede llegar a lo que quieres
que puede ser alguien normal cuando lo haces, porque yo no me considero a mí normal, porque uno a veces dice, uy, si esa persona lo logró, pero es que es un genio, o sea, es un genio. O sea, tú le preguntas algo y se sabe el peso de todo. Eh, no, esto también puede ser normal y llegar allá. Y muy importante, que fue la forma en la que yo me di cuenta que podía, fue cuando empecé mi rotación, la primera que hice en Estados Unidos. Yo iba porque yo dije, quiero hacer el intercambio, voy a dar la oportunidad a ver cómo es. Pero de verdad que yo iba convencida con que cirugía era imposible. O sea, yo decía, no importa qué tan bueno seas, esto es imposible. Y cuando hice la primera rotación, y es algo que los invito a todos a hacer, lleguen y miren a su alrededor. ¿Cuántos médicos que están a su alrededor no son americanos? No son americanos o son de una segunda ascendencia o tienen algún bond intercultural Mm. que pueden identificar. ¿Cuántos médicos hablan a veces y se les nota un acento muy marcado porque no saben del todo cómo hacer el acento pues, de inglés o porque tienen una segunda, tercera, cuarta lengua que no tiene nada que ver con el inglés? Y no son poquitos, son muchísimos, son muchísimos. O sea, dependiendo del estado, en muchas veces es hasta la mayoría. Entonces, si esas personas que son de otras partes, que son de otras culturas, que también tienen dificultades a veces con el inglés, llegaron allá y están allá, es porque todos podemos llegar allá. Entonces yo decía, yo tengo 4 residentes y los 4, bueno, 2 americanos, pero tengo una de Asia, tengo otra de África. Yo soy de Sudamérica, pero pues se puede, ¿no? Mm. Cuando uno se da cuenta de esas cositas, eso te ayuda como motivación. Entonces creo que ese fue el empujón que necesitaba en ese momento. Genial. Creo que esa es la mejor manera de terminar esta entrevista. Camila, mil gracias por acompañarnos, por contarnos toda tu experiencia, tus consejos. Estuvo genial y creo que le servirá a muchísimas personas que van detrás tuyo. No, gracias por tenerme y como les dije, me encanta contarles las historias, darles consejos, guiarlos en lo que necesiten. Ya saben mi Twitter, me pueden hablar por ahí, ya respondo porque ya sé que es importante. Entonces, para lo que necesiten, a la orden ya saben que hay otra colombiana por allá.